Buenas tardes. Iniciando el podcast de neoliberalismo por Israel Alejandro Boite Silva y su papá, el señor Everardo. Empezamos. Primero hay que definir qué es el neoliberalismo. Antes de empezar a hablar sobre la conferencia del señor Hugo López Gatell, hay que primero definir esto. El neoliberalismo es una teoría política y económica que reduce al mínimo la intervención del gobierno y activa al 100% lo que es el sector privado. Así es como comienza el neoliberalismo. Así que, definiendo esto, vamos a empezar de cómo se ha hecho aquí en México, cómo se ha llevado más o menos este modelo. Así que, ¿qué opinas sobre este modelo? Yo creo que es un modelo bueno, si se aplicara realmente como debe ser. La situación actual ha intervenido muchas cosas a lo largo del tiempo y es el poder por el poder. Si esto lo hicieran realmente como es, funcionaría exactamente como debe ser, pues seríamos un país muy productivo. ¿Por qué? Porque es la intervención tanto de la industria privada, y lo que requiere realmente el gobierno no es manejar o hacer, sino realmente todo lo que lo produce la industria a través de impuestos, a través de todo lo que le llega al gobierno, pues es precisamente lo que da o queremos todos los mexicanos, que realmente se usara para hacer carreteras, industria, hospitales, un mejor servicio de salud, una mejor seguridad, que no fuera nada más el decir, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero el problema no es eso, el problema es que es el poder que quieren tener para decir, si yo tuviera todo el poder, refiriéndonos al Estado, las cosas serían diferentes. Pues no, porque realmente si no hubiera un sector privado, pues no hay los recursos necesarios para que esto se dé, para que lleguen esos recursos. Y si todo lo maneja el Estado, ¿qué ha pasado como los países de Cuba o los países de Venezuela, que llegan a estar quebrados totalmente, no saben cómo manejar una industria, no saben cómo desarrollar una empresa, realmente han quebrado lo que son esos países y quieren vivir que todos tengamos una situación igualitaria? Y eso es lo que trata de hacer pues, el nuevo gobierno con la situación que está pasando actualmente, que ellos quisieran poder manejarlo todo para poder decir todos vamos a vivir en un sentido. Gracias a lo que hemos estado viviendo, o que nuestro país todavía no cuenta con esta teoría, nosotros los mexicanos tenemos esa facilidad de poder tener cosas, vivir bien, hacer las cosas diferente, que quisiéramos que muchos dijeran, ay no, pues es que todos no vivimos iguales. Claro que no todos vamos a vivir iguales, no es algo que sea generalizado. O sea, no es lo mismo que tú te hayas esforzado, que hayas hecho, que te hayas animado a invertir a tu dinero, hayas animado a arriesgarlo para poder generar empleos. Entonces, esos empleos que dan dinero a las familias para que tengan recursos para poder crecer, tener sus propias casas. En otros países no existe esa situación. En otros países no hay esa libertad de poder salir, tener y ir poco a poco. Claro que no vamos a ser iguales, porque no todos podemos ser patrones, no todos podemos ser empleados. Tiene que haber esa diferencia. Lo que sí es conveniente y que se ha visto en nuestro país, si el gobierno realmente hiciera esa parte de platicar con el sector privado, y ese dinero que gana constantemente, que recibe de impuestos, lo aprovechara realmente, México sería diferente, porque realmente hubieran todos los servicios de salud que, a pesar de al tiempo que tenemos, han estado creciendo. Y lo que pasa actualmente, en la actualidad,
todo lo que fue creciendo el sistema, como fue el Seguro Popular, era un logro que se había creado porque los mexicanos teníamos acceso a poder tener servicios de salud, a tener medicinas, y ahora con el nuevo cambio que hubo del nuevo sector, pues ha faltado medicinas, ha faltado servicios, hay hospitales que están nuevos sin usarse porque no los han utilizado, simplemente los tienen ahí, ¿sí? No, pues no hay nada ahí. Entonces, pero sin embargo, el hospital está nuevecito, pero realmente no hay personal, no hay medicinas, no hay la situación. Es un elefante blanco lo que se ha visto. Y en cuanto a cuestión de la extensión de la pandemia, que se pudiera haber prevenido y visto desde antes todos los costos y todo lo que salió, como lo llevaban los otros que se quejan de que era diferente, los otros tenían programados. Yo me acuerdo que las vacunas ya estaban programadas, los niños tenían sus vacunas, las personas que tenían cáncer tenían sus medicinas, la situación con las guarderías, ahí estaban las guarderías para las señoras trabajadoras que no podían tener a sus hijos porque también tenían que trabajar, las escuelas públicas que dejaban a sus hijos estudiando y todavía les daban de comer ahí, eso era muy bueno. Y sin embargo lo quitaron de tajo, porque todo, según eso, lo que no es la idea de la nueva cuarta generación, que es la que estamos viviendo, de nuestro nuevo gobierno, a los gobiernos anteriores, porque según él apoyaba a las grandes industrias, a las grandes empresas, y era lo contrario. Si este gobierno tenía muy buenas ideas desde un principio, pero si realmente los hubiera aplicado como eran, sería otra cosa. Pero nunca se plantearon, ¿verdad? Nunca se desarrollaron en sí. Nunca se desarrollaron. Este gobierno lo que ha hecho es decir, voy a plantear y se montó en una situación de decir, yo quiero que voy a hacer un Tren Maya, voy a hacer un aeropuerto nuevo. Los millones y millones de pesos que se gastaron en realizar un nuevo aeropuerto cuando ya se ha invertido más del 70% en el aeropuerto que ya estaba del sexenio pasado. Y sí, y ahorita con lo del Tren Maya, que se perdieron muchos recursos naturales al quitar todo eso que era selva. Exactamente, entonces yo digo, con la situación que está hablando el señor Gatell, dígame entonces si realmente está claro lo que el señor dice. Él habla de que la salud sería diferente, que nuestros recursos naturales serían diferentes, que nuestra situación económica sería diferente. ¿Y qué ha pasado realmente? Realmente hemos estado en un caos, pero no por las empresas privadas, sino por un gobierno deficiente, que no ha sabido utilizar los recursos del pueblo para el pueblo. Si realmente se pusieran las pilas, como hablan bonito, sería muy diferente. Y créeme que realmente los mexicanos votaron por el señor y por su infraestructura y por su partido, por sus ideas. Pero no, realmente no las echó a cabo. Mucha gente está arrepentida por eso, porque sigue viendo que sigue muriendo gente, que sigue faltando. En el campo, vamos a saltar del campo, que él dice que el campo sería Había una que daban al campo para motivar a los campesinos, que era Procampo, que les daban dinero para la siembra, que les daban todo, y les daban maíz, y les daban los recursos necesarios. ¿Ahora qué? Ahora nadie siembra, nadie tiene recursos, nadie puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no lo hay. Lo único que dan son el apoyo a las personas mayores. Exacto, pero volvemos a lo mismo. Yo no digo que no, si se pudiera hacer todo, sería extraordinario, pero no nada más es dar por dar. O sea, yo puedo dar recursos a los muchachos, decir, ok, pero no por decirte, a este y a todo el mundo le voy a dar recursos. No, motivar a los chavos que realmente están estudiando, que realmente quieren sobresalir, que realmente tienen las necesidades.
No por decir, estudias y te voy a dar una beca, estudias y te voy a dar, si el señor tiene dinero, a este le voy a dar, no le voy a dar dinero, pero a los viejitos y a todos, pero a todos les dio. Llegaban momentos en que decía, señor, usted no tiene la pensión, ándele, ahí está, y ándele. Realmente no hicieron un estudio. Cierto. Realmente no hicieron un estudio, y no hicieron un estudio tampoco con los chavos, porque los chavos, a todo el mundo les dieron las becas sin realmente estudiar, sin realmente aprovecharlas, sin realmente decir, eso es bueno. Y sí, no a todos les dieron las pensiones, ni no a todos les dieron la beca. Exacto. Entonces, por eso te digo, en cambio, el sector privado ha intervenido a hacer aquí, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, pues no se dio la situación de cambio del sector público como era el INAVI, se quedó el mismo que estaba. Y sí se está atendiendo y podemos ver que los hospitales están funcionando y que realmente la gente que necesita de un servicio de salud cuando no tiene dinero, la atienden perfectamente. Entonces estamos viendo que realmente el sector privado sí está echándole ganas a buscar algo diferente, ¿verdad? Entonces, eso yo quisiera, pues que realmente fuera lo que pensaríamos. Ojalá que este gobierno, y lo que le queda de sus 2 años, pensar en eso. Apoyar o sea, que todos se unieran para apoyarse. Exactamente, pero que realmente fuera cierto que todo lo que los recursos que te estamos dando o estamos generando el país, se invirtieran realmente en el país, en carreteras, en salud, en seguridad, en vías de acceso, en que la gente que realmente tuviera los recursos. Vamos hablando de ahora el sector Infonavit. El sector Infonavit les da según esos recursos. Ahora, antes el sexenio pasado les daban más ingresos para comprar una casa. Ahora no, ahora te dan menos dinero para comprar una casa. Te están diciendo, te doy menos y ¿qué te va a alcanzar? Nada. Te doy chance de comprar un terreno, pero tú vas a invertir en un terreno que a ti te va a costar 30 años en pagarlo, que no te va a dar nada, no lo vas a poder vender, no vas a poder hacer nada. Y sin embargo, si tú buscas una casa y la haces, pues inviertes. Pero ahorita los recursos han sido mínimos. Todo ha cambiado, todo ha sido no a favor del pueblo, como realmente lo dicen, ha sido en contra, y todo le echan la culpa al sector privado. El sector privado no tiene nada que ver con la administración de los recursos que el pueblo da a un gobierno que debe ser público. Por eso le des el sector público, porque el pueblo es el que da los recursos y él se tiene que dedicar a gobernar, y que esos recursos realmente se utilicen para lo que es, para el pueblo, para mejorías del pueblo, para que vivamos bien. Hablando ahora del sector eléctrico, no es posible que cada vez, antes no teníamos el exceso de que se nos va la luz de un día, se nos va. Ahora, antes se atendían en media hora, 1 hora, ahora nos dejan sin luz día y medio, y eso es en los lugares que están más o menos bien. Y realmente en las colonias populares que la gente está esperando, nos dejan hasta 1 semana sin luz. Sí, o a meses, como... A meses. O que se vaya la luz. Exacto. Y que haya mucha inestabilidad así de luz. Exacto. Ahora vamos a hablar también del sector del agua. O sea, hay gente que tiene 1 mes y medio sin agua. O sea, no puede ser. O sea, realmente estamos apoyando, o realmente el gobierno sí está apoyando lo que dice. ¿Está de acuerdo a como lo dice? ¿O son palabras? Yo digo que son palabras, porque ahí están los hechos, ahí están las imágenes, ahí están los datos, ya está todo está escrito. ¿Por qué ahora el gobierno no nos deja ver en qué se gastan los recursos? Pues porque no interesa dónde se van todos los recursos. También es la cuestión esa. Y otro es, pues claro, antes se hacía concesión de decir, vamos a hacer un
contratos de varias empresas, vamos a competir para ganar un proyecto en el gobierno. Ahora no, ahora es directo, o sea, a ti te lo voy a dar y se acabó. O sea, ¿dónde está lo que dice el gobierno? Que el neoliberalismo es el que tiene el poder. Realmente el que está teniendo aquí en estos momentos es el gobierno. No, y luego le echa la culpa al neoliberalismo. Exactamente, le echa al sector privado, pero realmente pónganse a pensar realmente lo que está sucediendo. O sea, realmente si es cierto lo que dice o realmente son hechos. Pueden investigar, pueden analizar, todo está tan abierto en estos días con todas las redes sociales, todos yo digo que esto fue un milagro para ustedes. Aquí sí pueden saber realmente la realidad de lo que es y pueden informarse. Realmente esa es la diferencia. La diferencia que está sucediendo es, ojalá los jóvenes se dieran cuenta de lo que está sucediendo y pensar en el futuro, porque los que estamos acá, pues vamos de salida. Los que están van a depender de todo esto, van a ser ustedes. Y los jóvenes se apoyan al gobierno porque le llega dinero. Exacto, pero el dinero no va a ser para siempre. Ustedes piensan que el dinero va a llegar cuando el gobierno ya haya logrado lo que quieran. Olvídense, en otros países, realmente ahorita con esta situación puede comunicarse con un cubano, un venezolano, para que vean cómo viven. Realmente cómo viven. Realmente viven buscando el pan. Antes la gente comía bien, tenían todo, y ahora hasta buscar el pan en la basura. O vivir en las calles, o estar adicionados a lo que el gobierno les dé. Sin embargo, si a ti como alumno tú estás en una preparatoria, estás desarrollando, estás estudiando, es para crecer, para ser cada día mejor, para tener una profesión, para ganar bien, para vivir bien, para tener tus sueños, para crecer, comprarte lo que tú quieras, viajar, lo que tú quieras. Y sin embargo, esto no se va a dar si seguimos con esta situación de creer que el gobierno es el benefactor y la industria privada son los malos. O sea, ahí sí está comprobado que no es eso, que tiene que haber un equilibrio y que ese equilibrio, pues ahorita en la situación que estamos viviendo, no lo es. Ahorita pues todo con la desigualdad, ¿no? Exactamente. Ahorita está viendo, pues, ¿cómo diríamos? Primero con lo del Tren Maya que ya te había dicho, que se gastaron muchísimos, que se perdieron muchos recursos naturales a la hora de hacerlo. Exacto. Primero, el Tren Maya, muchos recursos. Déjate de eso, o sea, todavía abren, deshacen y cambian de ruta. O sea, ya no sirve ese proyecto. Todo lo que desbastaron, todo lo que tiraron, todo, ¿lo van a renovar? No lo van a renovar. Eso ya quedó tirado. Cierto. ¿Sí? Van a hacer otro proyecto porque no les gustó cómo quedó y se cayó. O sea, si ya no me gustó, vamos a cambiar. Pero todo lo que tiraste. Pues sí, todo lo que fue, todo lo... Exactamente, quedó ahí va a quedar y es una destrucción masiva. Por eso el cambio climático, los cambios de clima se van a ver más reflejados. Y más en ese sector donde lo están haciendo, que era un sector turístico preferencial, que la gente iba, que la gente disfrutaba de eso, de ver la naturaleza viva. ¿Ya qué costó hacer un tren? Hacer un tren que no tiene ni oficio ni beneficio, porque realmente ni se está terminando, nada más lo están dándole vueltas y que no lo creo que lo vayan a acabar, porque al señor le quedan 2 años. Y esto se lleva haciendo desde hace 2 años, ¿no? 3 años que se comenzó a hacer el Tren Maya. Exactamente. Y no lo ha terminado. Ni lo va a terminar, porque no le interesa terminarlo. Realmente es una situación que la tiene ahí para cambiar, pero lo que sí se ha visto, todos los destrozos que ha hecho a nivel de tala de árboles, a nivel de las que son de lo del mar y todo lo que han ocasionado a los manglares y a todo lo que tiene, que eran ricos en ese lugar, que ha afectado las aguas. Antes era un lugar bellísimo y ahorita pues está quemado.
quién sabe en qué vaya a acabar. No, pues sí. ¿Verdad? Eso es lo que yo opino de esto, ¿no? Pero pues es lo que se está viendo, es lo que tú puedes ver, no lo estamos mintiendo, todo se puede ver, aquí ya podemos a través de todo lo que vemos entre las redes sociales, la comunicación y todo lo que podemos, digo la verdad, si nosotros como mexicanos no lo vemos, pues vamos directivo a lo que puede ser un Venezuela, una Cuba, y pues desgraciadamente eso es malo para nuestro país, ¿no? Porque realmente nosotros como padres queremos lo mejor para los hijos, y por eso le decimos eso, ¿no? No, pues sí. Y ahora hablando ya de lo de Gatell, pues él dice que pues le echa la culpa directamente al neoliberalismo, que por los casos de COVID y cosas así, por la salud que ha deteriorado mucho, que le da mucho al sector privado. Y no sé. Mira, habla mucho de la industria, sí. Todo el tiempo ha habido industrias donde está las empresas grandes que hacen papitas, que hacen cereales, que hacen refrescos, que hacen cigarros, que hacen todo. A ver, él habla de eso, pero ¿quién realmente da los permisos? Pues el mismo. El gobierno. Ok, perfecto. El gobierno da los permisos para que tú, como consumidor, puedas obtenerlos. Ok. Realmente ahí vemos una diferencia donde no tienen realmente, no es cierto lo que dicen, porque ellos son los que autorizan que se pueda vender esos productos en México. Pues sí. Pues como hemos hablado de la Maruchan, que en Estados Unidos no la dejan pasar, pero aquí en México sí. Exactamente, o sea, y productos que mandan de otros países a México y llegan y realmente son autorizados por el mismo gobierno. O sea, no es la industria, no es la situación, es lo que el mismo gobierno permite. ¿Y qué hace? ¿Qué hizo actualmente? Le pone, hace daño para la salud, tiene esto y todo. Los optaron, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa con los cigarros ahora que según eso, los vapeadores y todo eso? Los cigarros eléctricos que antes les decíamos nosotros, ¿no? Pues ahora ya se los venden en máquinas expendedoras. Exactamente. Ya los quitaron porque le hacen mucho daño a los chavos y eso. Olvídense, o sea, eso se va a seguir vendiendo, es igual que los cigarros, toda una etapa de vender cigarros y van a seguir, le pueden incrementar a los cigarros y a los cigarros se van a seguir vendiendo, le puedes incrementar al refresco y se va a seguir vendiendo, le puedes meter a lo que es los alcoholes, se va a seguir vendiendo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues es que tú como gobierno no eres responsable de la salud de los demás. El responsable eres tú mismo. Tú como persona, saber lo que te hace daño. ¿Sí? El gobierno lo único que tiene que hacer es decir, bueno, yo tengo este servicio de salud, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que voy a dar, y esto es lo que... Y tiene que enseñar a las nuevas generaciones, no a las que ya van de salida o a los que ya son jóvenes, a las nuevas generaciones, a saber comer bien, a instruirlos, pero realmente una instrucción de saber los beneficios que le darían alimentarse bien. Pero también volvemos a lo mismo, la canasta básica está subiendo enormemente, o sea, pero no es que sea por las grandes industrias, sino es porque realmente no hay una situación entre gobierno y esto para que realmente dijeran, vamos a hacer esto para que este tipo de alimentos se conserven y hagan lo que hacían antes. La canasta básica era protegida y se alimentaba la gente de la canasta básica, ¿no? De lo que es el frijol, arroz, las tortillas. Era una canasta que la gente, el aceite, por ejemplo, pero ya actualmente ya está subiendo, pero ¿quién permite todo eso? El mismo gobierno, o sea, y le echa al sector privado el problema de lo que está sucediendo, y el problema también de que la salud depende porque el problema es porque yo te ofrezco un producto, tú lo compras, tú te lo comes, entonces
el problema no es ni del gobierno, porque tú lo estás comprando, o el que compra un cigarro. O sea, si yo me fumo una caja de cigarros, ¿o a ti te obligarían a fumar una caja de cigarros? No. A ti te llega, yo te digo, aquí está una caja de cigarros, fúmatela. No, ¿verdad? Sí, también están perdiendo de vista de que una empresa transnacional genera empleos. Ah, claro, sí. Entonces, también hay que considerar que cuando llega una empresa como Volkswagen, como Chevrolet, pues la verdad es que la gente que vive en ese lugar aumenta su calidad de vida. Entonces, no son tan mal las empresas. Claro, claro, y es totalmente cierto. Realmente la vida, por ejemplo, en León, Guanajuato, ha sido una de las ciudades que ha traído más gente a trabajar aquí por el nivel que se tiene de vida, por el nivel de ingresos que se pueden obtener. No somos Estados Unidos, somos México y tenemos que saber que las industrias que se vienen a México pues están buscando ahorrarse ese beneficio para estar en ciudades donde les cueste menos. Obviamente, los mexicanos no vamos a empezar a ganar lo que ganan en dólares porque sería un Estados Unidos y realmente México tiene un nivel más bajo que en Estados Unidos, pero también las industrias que han venido pues han generado que los empleos se den y que también los que están trabajando para ellos vivan mejor de como vivían. Esa es la realidad. Aunque sea un poquito más. Sí, la verdad el costo-beneficio que se ha logrado es más alto, porque comentan que un Bimbo gasta bastante agua, pero ¿cuántos empleos está generando? Exactamente, exactamente. Pero te digo, por ejemplo, un Bimbo es una empresa nacional, ¿verdad? Y sin embargo, se volvió internacional, es una empresa mayoritaria en todos los países. Pero sin embargo, volvemos a lo mismo. La industria privada no está peleada con el gobierno. Más bien el gobierno debe pensar y dejar de estar echando culpables. Decir que por las industrias y estar creando conflictos entre la gente que tiene más y la gente que tiene menos. No, si realmente nos ponemos a pensar, las personas que tienen empresas arriesgan su dinero que les ha costado para generar empresas, generar empleos y generar bienestar. El gobierno no lo va a hacer. El gobierno, ese dinero que tiene el gobierno es lo que ha generado las empresas, el sector privado, los impuestos que todos los mexicanos pagamos, desde lo que tú te comes hasta la gasolina, los gastos que vas al súper, todo eso es impuesto. Ese dinero va a las arcas del gobierno. El gobierno es el que debe administrar, debe ser un buen administrador de los recursos de los mexicanos, porque los mexicanos damos ese impuesto para tener beneficios de tener una situación de salud, mejores carreteras, mejor seguridad, que no nos estemos conflictando, en vez de estar generando conflictos y decir, los que generan son los malos. No, discúlpenme, no somos los malos nadie. Aquí es de que ustedes se pongan a trabajar en lo suyo, que es administrar, y las industrias que son las que producen y que les dan el dinero, en vez de decirles que ellos son los malos y desviar la situación de decir, estamos actuando mal porque ya venían todo ese aspecto anterior. Discúlpeme, cuando ustedes llegan al poder y las promesas que dio este gobierno eran que llegando al poder iban a hacer las cosas diferentes. Todas las promesas que se han dicho no se han realizado y se han visto. No es que lo diga yo, chequenlo ustedes. Así de sencillo. No, pues sí es cierto. La culpa no es de las empresas ni del sector privado, es del mismo gobierno por no saber administrar. Exactamente. No se van a administrar los recursos que a él le llegan constantemente. A ver, vamos a suponer, ¿qué hace este gobierno? Dice, entonces, si estamos tan mal, ¿por qué va a otros países y les dice, te voy a regalar millones de pesos? Caray. Inviértelo
mexicanos, claro, ha ofrecido a ver, ahora lo último, voy a traer 500 médicos cubanos, discúlpame, pero aquí hay médicos excelentes que requieren trabajar, o sea, no es que vayas a otro país, vas a ofrecer a los países de América más bajos dinero que no nos sobra a los mexicanos y que realmente deberías invertir en lo que realmente se necesita en el sector salud, en alimentos, en proyectar a las empresas que quieren sembrar, realizar y generar alimentos. Realmente si lo hicieras sería diferente, pero no son culpables la gente que realmente quiere trabajar. Si hay gente que no quiere trabajar, que tiene un ejido y que no se une y que nada más quiere estar recibiendo dinero del gobierno para tenerlo ahí, pues no, tiene que juntarse con otros ejidos y decir, vamos a hacer una comunidad, un ejido. ¿Cómo ha habido tantas empresas? Es una maravilla las empresas cuando se juntan, ¿no? Vamos a hablar de una que lleva años, que es la empresa esta de, ¿cómo se llama? De refresco que te he dicho, ¿cómo se llama? Ah, ok, la que es cooperativa. De cooperativa. Bueno, hay varias. Boeing es una cooperativa. La cooperativa de Boeing, o sea, es un éxito. Venden en todo el mundo. Y es una cooperativa. Eso es lo que deben hacer los ejidales, hacer una cooperativa que le echen en conjunto, que junten sus tierras y que realmente el dinero, ahora sí, como cooperativa, pedir un apoyo, pero generalizado, y que realmente valgan sus productos, inviertan en sus productos, ganen en sus tierras, ganen en sus productos y sea equitativo. ¿Cuántos años te llevas ese tipo de empresas? Muchísimos años. Sí, también en Guanajuato, como no pudieron explotar sus minas, se las arrendaron a empresas de Canadá. Pero los canadienses le están permitiendo a los empleados mexicanos que hagan cooperativas y que ellos mismos crezcan y están explotando la mina para hacer sus joyas y venderlas. Entonces, no es malo tener una empresa que venga aquí a México a trabajar. Si México no podía hacer su propia explotación de minas, tiene que haber esa parte y que dar una parte de dinero aquí en México. Exactamente, no es malo. O sea, además nos quieren hacer pensar y decir que es malo. O sea, si no hay un sector privado, no hay un sector público, porque no hay dinero. Si no hay dinero, no lo hay. O sea, ¿qué pasa los que se dedican nada más el pueblo por el pueblo? Sí, los tienen trabajando con una miseria, el gobierno con una miseria. Y trabajan porque viven eso, y tratan, a ver, nada más simplemente cuánta gente cruza nuestro país para buscar el sueño americano. O sea, por favor. Y más, porque empezaron a apoyar a los mexicanos y dijo este señor, vamos a dejar entrar y vamos a dejar pasar y vamos a dejar... Y dejó pasar a muchos, pero ahorita ya no saben ni cómo retenerlos. ¿Por qué? Porque el país que es nuestro aliado, nuestro vecino, pues dice, ¿qué onda contigo? O sea, tú tienes una frontera. O sea, dedícate a lo que son tu pueblo, los mexicanos primero. No a atraer a más gente, que si todavía no puedes tener un país digno de decir las cosas y decir, vamos a salir adelante, en vez de eso estás apoyando a otras gentes, estás dejando que pasen, estás dejando que sean, y estás mandando dinero a otros países. Entonces realmente pónganse a pensar, ¿quién realmente está mal? ¿El gobierno o las industrias o el sector privado? Porque realmente, yo digo, una persona que tiene todos los recursos, tiene todas las facilidades, que se dedica a donar dinero a otros países, que se dedica a abrir las fronteras del otro lado para que lleguen al otro lado y que estén pasando en nuestro país y que todavía se digne decir, voy a contratar a gente extranjera porque no hay en México doctores, discúlpenme. Sí, pero no son apoyados. Sí, claro, pues ellos no son apoyados, o sea... Y si apoyas a los demás. Exactamente, esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos ver
realmente eso es lo que quieren ver, eso es lo que quieren sacar, o quieren un país mejor. Piénsenlo, estamos a punto de ver un cambio, y ese cambio no nada va a ser para nosotros, va a ser para todos los jóvenes y toda la gente que queremos un cambio distinto. Ya probamos, ya vimos con el mandatario que tenemos, entonces pues vamos a ver, realmente piensen quién es el que está afectando. Todo lo que les dijeron en la de Gatell, y que si fue, y que si vino, y que lo que piensa, es muy bonito hablar, es muy bonito tener un papel y que le digan que hay una persona que le haga un escrito donde diga lo que tiene que ser. Discúlpenme, pero pues realmente nada más son palabras, hechos. Oh, pues sí se complementó muy bien. Exactamente. Pues ya solo falta ver qué pasa en 2 años, si se va a querer cambiar o todo eso. Pues miren, todo depende de todos los mexicanos y sobre todo de ustedes los jóvenes. Que piensen, que analicen, que tienen todas las capacidades del mundo, son personas muy inteligentes, tienen los medios adecuados, tienen la capacidad ahorita del Wi-Fi, los teléfonos inteligentes y todo lo que tienen a la mano, utilícenlo para saber, para instruirse, para ver qué realmente le conviene a México. Y ya está todo cerrado y no podríamos ver, pero sí podemos ver, ya todo está abierto, la información está ahí. Es global. Es global. La información es global. Dense cuenta, muchos, por ejemplo, en la pandemia estuvieron encerrados, estuvieron todo, pero nunca buscaron información realmente. Nunca buscaron información realmente de lo que era la enfermedad. Y sin embargo, ahorita ya nadie habla de la enfermedad, ya todos están muy tranquilos, ya todos están, según eso, vacunados, ya están. Bueno, ¿realmente se acabó esa pandemia? ¿Realmente se acabó esa enfermedad? ¿Para qué habías dicho que el gobierno había dicho que si el COVID era algo muy fuerte? ¿Por un algo económico? ¿Por qué según eso pasó? Mira, las industrias, como ustedes lo vieron, las industrias que más se fortalecieron fue el sector salud. Hospitales, médicos, farmacéuticas, todo eso. Hasta un sector que estaba muy raquítico, tranquilo, que fue el sector de los funerales. Ese fue... se fue a los topes. Lo que era también el área de oxigenación se fue a los topes. O sea, te costaba muy caro. ¿Y qué pasó? Ahorita pasó el tiempo y pues siguió caro. O sea, ahorita de los profesionales te cobran un dineral porque puedan ser atendidos. Por si tienes alguna enfermedad, ese ya lo fortalecen. Y antes, esto era una simple gripa. Era algo que te podía decir un doctor, te podía decir, especificar qué realmente era lo que tenías. Y realmente, pensándolo como pandemia, si fuera una pandemia, y si llegaron a ver alguna vez a instruirse, lo que fue la negra, ¿cómo se llama? La fiebre negra. La fiebre negra, esa sí era una pandemia, esa sí mató gente. Y le decían fiebre española en aquel tiempo, y mató. Ahí se arrasó. Nunca arrasó con mucha gente, mató mucha gente, y pasó el tiempo, y pues los que pudieron, las generaciones que tuvieron, salieron adelante. Pero no se sabe si se erradicó. Realmente ahí está la situación. Y ahorita el COVID ya no está mencionado, ya no está tan presionado, pues por eso ya no hay COVID, o sea... Entonces esto pasó para que el sector salud subiera. Claro, el sector salud subiera en todo, en todas las farmacéuticas, todas las cuestiones económicas se fueron para arriba. Pero eso ya fue a nivel internacional, no fue de México independientemente. Claro, Pero lo que podemos revisar aquí en México es que la verdad varias empresas privadas fueron pues dañadas, otras ya no se volvieron a recuperar, y en ese momento vimos hasta gente pidiendo en la calle
aunque fuera un kilo de azúcar, arroz, lo que fuera. Porque ahí tuvo mucha Vimos desigualdad social. bastantes personas las que se quedaron sin empleo. Hablan Entonces, de la desigualdad social. En esa época esa de la brecha pandemia, económica se ha ido bastante nadie- grande. en esa época de la pandemia, yo quisiera haber visto que la gente dijera algo. Sin embargo, los que podíamos y sabíamos y buscábamos, pudimos hacer un cambio en la vida de cada uno de ellos, porque realmente fue un caso para muchas personas y muchos sectores, y sin pensar los dejaron solos, porque realmente hay gente que vive al día, hay gente que trabaja al día, hay gente que luchó al día, y créanme que esa etapa la vivimos, y la vivimos porque nosotros sí salimos, sí vimos a toda esa gente, pero apoyamos al sector a lo que pudimos hacer nosotros, ¿verdad? Nos quedamos sin las moneditas del carro, ¿verdad? Nos quedábamos sin moneda, nos quedábamos sin nada, venía gente y pues tratábamos de dar lo que teníamos. Y ahí sí hubo desigualdad social, ahí hasta cerró todo. Exactamente. Ahí sí estuvo potente, porque pues no solo dejaban trabajar nada, todas las empresas cerraron, Exactamente. todo. Aquí no dejaban trabajar, ese es el problema, que no dejaron trabajar a la gente, no dejaban hacer nada. O sea, a ver, ahí dónde está el control. Salían, y luego también... Realmente, ¿dónde estuvo el gobierno para decirte, como un China, un Japón, que te decían tu de esta despensa, tus recursos y adelante? Ay no, aquí no hubo eso. Aquí era, o dependías tú solo y a ver cómo le hacías. Y recuerdo que había un país donde el gobierno dijo, no, pues sigan con sus trabajos aunque hubiera COVID, y pues ya de eso nunca se habló. Ah, no, pero es que nadie quiso decir de la transmisión de gente por gente. Dijeron, vamos a seguir trabajando, y aunque esto se generalice, pero al final de cuentas, todos se contagiaron y los que quedaron siguieron adelante y la vida nunca paró. Y no era tan mortal como dicen la enfermedad. Exactamente. Bueno, uno de esos países y muy fuerte, Estados Unidos nunca paró, discúlpenme, pero Estados Unidos nunca paró de estar trabajando. Sí, llegaban y las tapabocas y todo, pero nuestro vecino nunca paró. Y por alguna razón México fue el que más lo tenía más índices de muerte que Estados Unidos, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, bueno, pues todo eso lo pueden ir analizando, lo vean. Pero lo importante es lo que nos están preguntando. ¿Qué pensamos de esto? Es lo que pensamos. Pensamos que realmente hagan una balanza entre el gobierno y entre las industrias privadas. No es competencia, no estamos enojados ningunos con los otros, al contrario, hay que haber unidad, pero en este caso, realmente, ¿quién está haciendo su parte y quién no la está Y no haciendo? echarle la culpa a una teoría social. Exacto, no estarle diciendo que el sector privado somos los malos y que si no hubiera sector privado ustedes serían los salvadores del mundo y que pudieran hacer y deshacer. La prueba está en Venezuela y en Cuba. Muchas gracias, maestro.